Buen día, se nota que desayunaron, ¿no? Bueno, aquí nosotros vemos, para los Camba está un frío tremendo afuera, ¿no? Pero nosotros vemos que si tú estás aquí hoy, es porque en tu corazón me alegré con aquellos que me dijeron, vamos a la casa del Señor. Amén. Y yo veo eso, a veces con el frío es difícil despertar a los niños, ¿no? Pero últimamente ellos están poniendo su reloj y están siendo fieles al Señor en despertar en su horario para venir a alabar al Señor, porque entendieron muy bien que el domingo no es un día para dormir. Aunque la Biblia dice el día de descanso, que en el Antiguo Testamento se refería al sábado, hoy día nosotros celebramos el día de descanso el domingo, porque Jesús resucitó el domingo, y la Biblia dice que era día de descanso para adorar y santificar a Dios. O sea que nosotros vemos el primer propósito del día de descanso no es quedar durmiendo cuando hay un surazo en su casa, que la colcha a veces es tan linda, ¿no? Es venir a alabar y adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el tema de hoy justamente es increíble. Bueno, todos los temas que el Señor tiene, todos los temas de predicación es increíble porque es la palabra del Señor. Amén. Y hoy día nosotros vamos a hablar acerca de una iglesia indestructible. Pero en este pasaje nosotros vamos a ver que ahí empieza la persecución de la iglesia. La gran persecución de la iglesia empezó un poco antes, en algunos capítulos antes, y aquí sigue. Amén. Hechos capítulo 5 del 12 al 42. La próxima, por favor. Se divide en 5 secciones. La primera, donde hay muchas señales y prodigios. La segunda, la oposición religiosa. La tercera, la firmeza ante el conflicto. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El cuarto, el consejo de Gamaliel y la prudencia frente al celo religioso. Y el quinto, el gozo en el sufrimiento y la perseverancia en la misión. Amén. Nosotros vamos a estar comentando un poco de eso hoy día. En la primera parte, nosotros vemos que la iglesia se reunía unánime. Ahí tú puedes ver el capítulo 5, versículo 12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nosotros vemos que la próxima, por favor. Nosotros vemos que por mano de ellos se hacían muchas señales y prodigios. Y aquí nosotros preguntamos. Yo me acuerdo una vez que estaba en Samaipata, a sola, en un tiempo de ayuno con el Señor, y yo esperando un avivamiento para mi vida, un avivamiento para la familia, un avivamiento para la iglesia. Y el Señor mostró y dijo, no necesitamos tener grandes predicadores de renombre mundial para que Dios levante un avivamiento. Solo necesitamos de personas fieles al Señor, que vivan en santidad, que vivan buscando la presencia de Dios, que vivan amando y temiendo la palabra de Dios. Y aquí también nosotros vemos que en este pasaje y un pasaje anterior también, lo que hemos visto anteriormente, que Dios hacía muchas señales y prodigios. Pero también Jesús dijo así en Juan 14, versículo 12, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que esta hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pido en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, mire, Jesús, como estamos viendo en los estudios bíblicos del miércoles, los animo a aquellos que no lo están viniendo, que puedan participar también
es un tiempo de crecimiento de la palabra, un tiempo de conocimiento. En eso, el estudio bíblico, estamos viendo que Jesús fue parte de la creación de todo el universo. Pero Jesús, que creó todo el universo, que vino acá, que se encarnó para morir por ti, por mí, Él llega y hace mucho milagro, pero Él no llega y dice, mire, es un milagro solo yo. Él lo dice, ustedes también pueden hacer. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Y Él no dice solo que podríamos hacer. Él dice, aún mayores que esto harán. El Señor estaba diciendo, cosas mayores podrán hacer. Porque Él aquí no encierra diciendo que solo Él podría hacer milagro. Pero Él da una aclaración de cuando Él haga la obra de Dios a través de ti, a través de mí. Él dice aquí, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermano, todo lo que Dios haga a través de tus manos tiene una única función. No es decir, mire, yo tengo el poder. No, es para decir, gloria al nombre de Jesús. El nombre de Jesús sea glorificado en todo. Y nosotros podemos ver la próxima, por favor, que había, aquí nosotros vemos que había una multitud de hombres y de mujeres, se añadía constantemente al número de ellos. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre 120 judíos que hablaban diversos idiomas de este lugar, porque ahí nosotros vemos que ellos oían hablar en lengua y entendían lo que hablaban en sus idiomas. Después vemos que fue 3,000 personas bautizadas, después 5,000 hombres, y entre hombres y mujeres mucho más. Hemos visto que aquí él dice una multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente. Hermano, eso es un fruto de un avivamiento que Dios hace. Cuando Dios empieza a usar hombres y mujeres corrientes, hombres y mujeres comunes, como dice anteriormente, para que su nombre sea glorificado, empiezan a ser testigos y multitudes empiezan a llegar a los pies de Jesús. La próxima, nosotros podemos ver en Lucas 5, no lo voy a leer, pero tú puedes leer después, cuando Jesús va a llamar a Pedro. Cuando Jesús va a llamar a Pedro, le dice así, Jesús hace un milagro, hace el milagro de la multiplicación de peces. Jesús llega a Pedro, que pescó toda la noche, llegaron, estaban lavando la red, acomodando. Básicamente la pesca se hacía en la noche, no de día. Y Jesús dice, mire, vuelve a echar su red. Y Pedro puede decir, ese tipo no sabe nada de pesca. Ese tipo no sabe que la pesca se hace de noche. Pero bueno, dicen por ahí que él hace milagro. Dicen por ahí que él es el Hijo de Dios. Bueno, volvieron y dicen, tu nombre echaremos la red. Vuelven a echar la red y cuando echan la red sucede un gran milagro de la pesca. Y dice que pescaron, no me equivoco, si fue 153 peces grandes. Imagínense en esos peces, los salmones o ¿cómo se llama? Atún y todo lo demás, no sé. Pero para él eso fue un milagro. Y cuando él vuelve, Jesús llega delante de Jesús. Él reconoce a Jesús y dice, Señor, apártate de mí, que soy pecador. Pero mire lo que el Señor hace acá. Le dice, apártate de mí, que soy pecador. Pero de repente aquí dice que llegaban creyentes, versículo 14. No lo puse ahí, hermano, por eso quiero que tú traigas su Biblia. Hermano, ahí sé ejemplo como levante su lapicerito ahí, Ronnie. Traiga su lapicerito, Ronnie. Los dos Ronnie aquí, Mendoza y Rogel, con su lapicerito marcando. Veo siempre el pastor Seba con su tablet anotando los
rasguño, puede tener la prédica después completa, pero siempre está anotando su copia. Hermano, eso es un buen ejemplo para nosotros. Aquí nosotros vemos Hechos 5, versículo 14. Más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos al localio y lo tendían en lecho y camilla, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. Imagínense aquel Pedro que de repente Jesús lo llama y él dice: Señor, apártate de mí que soy pecador. Aquel Pedro impulsivo que cortó la oreja del soldado. Aquel Pedro impulsivo que inclusive negó a Jesús. Cuando lo vio a Jesús humillado, no lo negó a Jesús por miedo a la muerte, lo negó a Jesús cuando él fue humillado. Cuando Pedro sacó la espada y cortó la oreja del soldado, él estaba ahí al punto de que los soldados lo pudieron matar en el instante. Él cumplió a Jesús diciendo: si es necesario, moriré por ti. Pero después Pedro niega a Jesús cuando le dice: tú no eres cristiano, tú no eres seguidor de Cristo. Y negó a Jesús 3 veces. Pero nosotros vemos que Pedro, cuando él es llamado, él dice: apártate de mí, porque soy pecador. Pedro niega a Jesús. Pero después Pedro llega un momento delante de Jesús cuando Jesús resucita y él no tiene oportunidad de pedir perdón a Jesús, que llega a la playa y Jesús está cocinando un rico pescado, y cuando él ve que Jesús estaba allá, él salta del barco y nada hasta la playa, llega delante de Jesús, se humilla, pide perdón, y Jesús le dice 3 veces: Pedro, ¿me ama? Señor, te amo. Pedro, ¿me ama? Señor, me ama, te amo. Y Pedro pudo haber preguntado: Señor, cuando resucitó, seguro quedó un poco de cera en su oído, seguro la muerte le dañó su tímpano, que está sordo. Pero Jesús preguntó 3 veces para quebrar la negación de 3 veces que él hizo contra Jesús. Y él dice: te amo, te amo. Y las 3 veces Jesús dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pero aquí nosotros vemos que Pedro llega a ser transformado, llega a andar en la presencia de Jesús, que donde él va andando, imagínense, ahí está la luz, por ahí va la sombra, ponía a los enfermos. No daba tiempo para que Pedro orara imponiendo la mano uno por uno. Ponían los enfermos en fila, y donde él pasara, que él iba pasando y su sombra iba tocando. Y aquí mire lo que dice versículo 16. También la gente de la ciudad en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritu inmundo, y algunos eran sanados. ¿Está bien? Todos, más bien, lo que están siguiendo, no eran algunos, todos eran sanados. ¿Sanado de qué? Sanado de enfermedad. Sanado de que de ser atormentado por espíritu demoníaco. Todos eran sanados. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea presente en aquel lugar. Todos eran sanados. Nosotros vemos en Juan 14, versículo 12. Abra su Biblia ahí, déjelo marcado ahí, que vamos a seguir el libro de Hechos. Pero Juan 14, versículos 12 y 14. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, la hará también, y aún mayores que esa hará. Ahora vamos a Lucas capítulo 9, versículo 1 al 6. Lucas 9, versículo 1 al 6. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense allí y sea de allí su salida. En cuanto a los que no los reciban, al salir de la ciudad, sacudan el polvo de su piel. Y aquí nosotros vemos que Jesús mandó
predicar. Y el versículo 6 dice, entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Hermano, aquí nosotros vemos bíblicamente y hoy día muy observado en la iglesia de Cristo actualmente, el tipo de allá tiene poder. Perdón, la palabra el tipo a veces no cae bien. Esta persona tiene el poder de sanar. Wow. Pero bíblicamente aquí dice la palabra que la sanidad y la liberación de poseído no es un don particular de alguna persona grande o conocida o grande persona que conocemos por la media. El poder de sanar enfermo y liberar demonios no es nuestro, es de Dios. Pero aquí dice que va acompañado de la predicación del evangelio. Entonces, hermano, cuando Dios te mande predicar el evangelio y tú ves a alguna persona enferma, no vaya a decir, tengo que llamar allá a un pastor famoso, ni siquiera a uno de nosotros. Usted simplemente haga su parte. Tú haces lo natural, Dios puede hacer lo sobrenatural. Amén. Tú haces tu parte y Dios va a hacer la de él. Por eso aquí dice que ellos iban predicando, y cuando ellos iban predicando, iban sanando por todo lado. También el capítulo 10, versículo 1 al 3 de Lucas, dice, después de eso el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decían, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Hermano, aquí nosotros vemos primeramente Lucas 10, versículo 1, que cuando el capítulo anterior el Señor mandó a los 12 ir predicando y sanando. De repente el Señor dice otros 70. Mire, otros 70. 70 más 12, 82. Eran 82 personas que fueron predicando. Y cuando el Señor dice aquí otros 70, ¿quiénes serían esos otros 70? Ahí dice que son discípulos. Entonces aquí nosotros entendemos con ese pasaje que eso era un discípulo de los discípulos. Nosotros entendemos que Jesús no solo predicó teoría y enseñó a ser discípulo en teoría. En esos 3 años y medio que Jesús andó con ellos, él estaba mirando. A ver, llama a su discípulo que te acompañe. Y lo mandó predicar acá a donde Jesús había de ir. El versículo 8, Lucas 10, 8. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coma lo que les sirvan. Coma lo que les sirvan. Imagínense ir a India, servirle un ratón de pacumuto o una tarántula frita, un escorpión frito. ¿Se anima a comer? ¿No? Bueno, a mí me invitaron mono y estuvo rico. ¿Para qué decir? Estuvo rico. Pero la primera vez que comí sabiendo que era la segunda vez, comí, estuvo rico. Y después me preguntó, ¿te gustó? El que me invitó a comer mono, ¿te gustó? Sí, me gustó. Él dijo, era mono. Y yo le dije, no, ya había comido. Digo, sí, pero era la mamá de ese de ahí, me dice. Y ahí estaba el chiquitingo y ahí me partió el alma. Me partió el alma en dos, como diciendo, pobre, yo comí la mamá de ese de ahí. Y tengo una foto después cuando fui a mirarlo, él así con la cara, como diciendo, te comiste a mi mamá. Entonces, hermano, aquí dice, ¿cómo lo que os pongo adelante? Pero aquí dice, sanen a los enfermos que hay en ella y díganle, se ha acercado usted del reino de Dios. Aquí nosotros vemos que la sanidad de enfermos, la liberación de poseídos, no es para su gloria, es para decir, mire, los enfermos son sanados, el reino de Dios se ha acercado. Y se acuerda el pasaje cuando Juan Bautista estaba en la cárcel y llegó a dudar si Jesús era el Cristo. Y llega y manda a su discípulo preguntar a Jesús, Jesús, ¿tú eres el Cristo? ¿Sabe qué hizo Jesús en aquel momento? Empezó a sanar enfermo y dijo, vuelva.
a Juan Bautista y dígales lo que has visto. Y él después testifica, aunque perdió la cabeza, pero él murió con la seguridad de que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora mire cómo regresan esos 70. Lucas 10, 17. Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado a ustedes autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Cuando ellos vuelven, Jesús le dice: mire, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús no dijo: yo he visto. Allá en el pasado, antes de Adán y Eva, cuando Satanás fue echado a la tierra. No, Jesús estaba diciendo aquí: mientras la predicación va avanzando, el dominio de Satanás va cayendo. Entonces el Señor está diciendo: mientras la predicación va andando, mientras ustedes iban predicando, yo veía. Yo no soy muy bueno en gramática, más bien era mi cruce en época de colegio, pero aquí no sé qué tiempo es, si pretérito perfecto, imperfecto, lo que sea, pero aquí el Señor está diciendo: yo veía. Está hablando mientras ustedes iban, yo veía a Satanás siendo destronado. ¿Qué es lo que pasó con tu familia? ¿Qué es lo que pasó cuando tenía idolatría, cuando tenía la servidumbre del mundo, cuando vivía en el mundo y cuando conoce el evangelio? Satanás es destronado, Satanás pierde la legalidad y el evangelio progresa y las vidas son sanadas. Y aquí el Señor sigue diciendo que tenemos autoridad sobre el enemigo y nada les hará daño. Tenemos autoridad sobre los poseídos y nada les hará daño. Yo me acuerdo una vez que yo estaba con un joven tomando un café afuera de la Dolly Gómez del centro y hablando del Señor. Y cuando empecé a hablar del evangelio, él miró y dijo: bueno, pastor, tú eres un buen tipo, un buen padre de familia, un buen esposo. Bueno, quizás no sabe alguna cosa que vaya a preguntar a Alejandra, pero tú mereces la salvación. Yo no, dijo. Y yo le dije: nadie en este mundo merece, por más bueno que sea, nadie la merece la salvación. Y empecé a hablar del evangelio y de repente él se para y empieza a hablar en tercera persona y él apunta así a su cabeza y dice: esta alma es mía y si yo quiero la puedo matar. Y se paró y los autos pasando ahí en la calle y yo sentado y él mira así y me apunta y dice: ¿y quién eres tú? O sea, yo entendí quién estaba hablando, no era él, era un demonio que le tomó cuenta. ¿Y quién eres tú? Yo pude haber parado y dicho: yo soy Daniel, yo soy el pastor, yo soy ungido de Dios. Pero le dije: ¿sabe qué? Yo no soy nadie. Y repetí el pasaje que dicen los apóstoles: pero mayor es el que está en mí que el que está en ti. Por eso te reprendo. Y el pum cayó. Cuando cayó, la gente vino pensando que tenía epilepsia. Y en ese momento lo agarré y dije: tranquilo, lo levanté. Y como había orado por él, había amarrado en nombre de Jesús ese espíritu demoníaco que hasta me dijo un nombre y no le quiero repetir el nombre porque el único que debe ser glorificado es Jesús. Amén. Y él empezó a caminar así, mire. Amén. Para el Señor, para el Señor. Y él empezó a andar así a su casa. Empezó a andar así, hermano. No estaba amarrado, pero literalmente él estaba encadenado aquí, encadenado en los pies. Y ahí nosotros tuvimos un tiempo de orar en su casa. Él hablaba y poseía otro y otro, pero él fue liberado. Entonces, hermano, no es nuestra poder, no es nuestra autoridad, es la autoridad de Cristo. Pero el Señor quiere usarte para sanar enfermos, para liberar demonios, para que el imperio del enemigo sea destronado. Y el Señor, cuando nos dice ir a predicar a las naciones, ¿qué quiere hacer Él? Él quiere que su reino pueda ser entronizado y engrandecido en aquellos lugares.
Aquí también, mire, cuando el Señor habla aquí, Lucas 10:4. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalia, y a nadie saluden por el camino. Y saltamos ahora a Lucas 22, versículo 35. Cuando ellos vuelven, y él le dijo a todos: cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalia, ¿acaso le faltó algo? No, nada, contestaron ellos. Hermano, y yo soy testigo como Dios hace la obra. Algunos conocen la historia cuando fuimos a poner la radio allá en medio de la selva, una radio FM con una torre de 54 metros, una radio FM en medio de la selva, la tribu Araona. Dios levantó a muchas personas para colaborar con eso. Y una de ellas, voy a comentar de una porque no era cristiana. Cuando fui al local, que era importador de cables eléctricos y todo, y comenté, le dije: mira, tenemos ese proyecto, quiero pedirte un descuento. Ni siquiera pedí que me regale un descuento. Le llevé la proforma, él miró la proforma, era entre el cable de cobre del pararrayo, la jabalina y todo lo demás cablerío que se usó, era como $1,500 más o menos. Y él me dice: espere un momento, sale, vuelve, puede recoger todo. ¿Cómo? Le dije: todo. ¿Cuánto me va a costar? Nada, te lo voy a dar. No era cristiano, no era evangélico, pero cuando Dios quiere, Él provee. Cuando Dios tiene un propósito, Él provee. Cuando Él quiere, Él provee y lo hace porque Él es el dueño del oro y de la plata. Amén. Él es que debe ser engrandecido. Amén. Amén, hermano. Y ahora, hablando de radio, estamos con el proyecto de poner una radio en el Chapare para que todo el Chapare pueda ser difundido. Amén. Y que el nombre de Dios sea glorificado también. Amén. La próxima, la oposición religiosa. Aquí nosotros vemos que Hechos 5 para adelante sigue hablando que los saduceos eran los que se opusieron contra Pedro. ¿Y quién eran ellos? Ellos fueron los mismos que prendieron a Jesús. Ellos fueron los mismos que llegaron delante del pueblo y dijeron: ¿a quién liberaremos? A Jesús Barrabás. Ellos fueron los mismos que incentivaron al pueblo a crucificar al Hijo de Dios. Y aquí me gustó mucho esa historia. Hay un cuadro muy famoso, que una pintura famosa que de un juego de ajedrez, y el personaje de rojo simboliza al diablo y simboliza que el diablo está dando un jaque mate al señor del cuadro. Esa pintura es de Friedrich Moritz August. Ese otro nombre mejor no lo digo, está muy complicado. Pero aquí nosotros vemos esa historia muy interesante, que en ese año de 1888, un jugador de ajedrez muy famoso, y eso quedó en la historia, él va a la casa de un reverendo, y en la casa del reverendo había como una copia de este cuadro, y cuando él va a la casa del reverendo, yo lo voy a leer aquí tal como quedó registrado el testimonio del reverendo. Ese jugador de ajedrez llega allá, y cuando él ve el cuadro, los demás pasaron y él quedó mirando el cuadro, analizando, y él dice: un favor, tiene un tablero de ajedrez, tráigalo. Puso el cuadro de ajedrez, y esa pintura que está con el nombre del jaque mate del enemigo sobre esta persona, él pide para traer un tablero de ajedrez, pone la pieza en la misma posición que estaba, y el campeón de ajedrez descubre que el juego no terminó, que el juego no era jaque mate. Él descubre que aún tenía más por seguir. Y yo voy a leer aquí el testimonio del reverendo Harrison, porque ese testimonio fue publicado en una revista, y cuando fue publicado mucha gente criticaba si era real o no, y el reverendo Harrison hace una aclaratoria, manda una carta a la revista diciendo así, lo voy a leer literalmente como fue: algunos años yo tenía una copia del célebre gravura del checkmate
de Moritz pendurada en mi cuarto, en cuanto varios de nosotros observamos y comentábamos sobre el aparente destino del triste joven que parecía haber sido derrotado por el enemigo, Murphy entró, o sea, el campeón de ajedrez entró, y él luego se interesó por la gravura y após algunos momentos de estudio silencioso dijo, el joven aún tiene un movimiento. Pidió un tablero de ajedrez y entonces demostró que con aquella posición, que aunque en el cuadro decía jaque mate, podría ser convertida en una victoria para el joven. ¿Por qué le quise poner eso, hermano? Porque cuántas veces Satanás nos pone en jaque mate. Así como agarró a Pedro y lo echó en la cárcel. Y lo echó en la cárcel como diciendo, jaque mate, misión cumplida, tu destino termina acá. ¿Cuántas veces el diablo nos pone en situaciones adversas, enfermedades, deudas, problemas, no sé, tanta cosa como diciendo jaque mate? Pero le quiero decir, Dios siempre tiene una última jugada para sus hijos. Dios siempre tiene la última palabra. Aunque el diablo te quiera amedrentar, aunque el diablo te quiera amenazar, el Señor dice, yo le doy autoridad sobre serpientes y escorpiones y alguna cosa le hará daño. No es alguna cosa, Él dice, nada les hará daño. Por eso nosotros vemos en Hebreos 13:15 cuando dice que debemos ofrecer sacrificio de alabanza al Señor. Nosotros vemos un poco más adelante, que no voy a entrar en detalle, pero vamos a comentar eso más adelante en los estudios de Hechos 16, 25 y 26. Pedro estaba en la cárcel. Mire, aquí fueron liberados por un ángel. Allá más adelante vuelve a ser echado en la cárcel, pero ellos en la cárcel dice que empezaron a cantar y a adorar al Señor. Y en la cárcel de allá no era como Palmasola, que tiene mesa de billar, tienda, algunos duermen en cuarto con aire acondicionado. Yo conocí allá, yo fui visitar bastante gente. No era con aire acondicionado, no era con mesa de billar, no era con venta para comprar lo que te dé la gana. Era gente que no tenía baño, que quedaban amarrados ahí con su pie en el cepo días y tenía que hacer su necesidad, era ahí a un lado, era increíble. Pero ellos adoraron en la cárcel y fueron liberados. Nosotros vemos también cuando el rey pone a Sadrach, Mesach y Abednego en jaque mate, cuando dice, mire, construyó una imagen y aquel que no adorare va a entrar a la hornalla de fuego. Y ellos leen aquel pasaje. Quiero leer solo 2 versículos porque me encanta mucho. Daniel capítulo 3, 17. Daniel capítulo 3, 17 y 18. Cuando ellos están en la cárcel y el rey lo pone en jaque mate y le dice, mire, le voy a dar otra oportunidad. Cuando toque las música, le doy otra oportunidad que se arrodillen. Y me imagino hoy día, hermanos, me imagino los cristianos light de hoy día. Si fuera en esa situación de persecución contra Dios, esos cristianos light de hoy día, y van a decir, Señor, tú conoces mi corazón. Entonces, para que no muramos, vamos a arrodillar y después seguimos la vida de cristiano. Pero ellos dijeron no. Y ese pasaje me impacta porque ellos dicen así, mira. Versículo 17. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Esa palabra ciertamente es una palabra de mucha fe. Diciendo, Dios puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, rey, nos librará. Y el versículo 18, yo me acuerdo cuando leí ese pasaje siendo niño, yo decía, mire, el versículo 17, ellos están con una fe tremenda. Y el versículo 18, su fe cae a cero, porque dice, pero si no lo hace, o sea, si Dios no nos libra de tu mano, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. El versículo 17 tiene una fe diciendo,
puede librarnos, no va a librar. El versículo 18 dice, pero sepa que si no lo hace, no adoraremos. Y yo vine a entender que esos dos versículos, para mí en mi época, que eso llegó a quemar mi corazón, yo estaba pasando por una prueba tremenda. Y pude entender lo siguiente: si Dios me libra, si Dios hace su milagro en mí, en esa prueba que yo estoy pasando, Él puede hacer un milagro. Pero si no lo hace, seguiré predicando, seguiré siendo su hijo, seguiré siendo fiel. ¿Cuántas veces nosotros vemos personas cristianas que tienen alguna enfermedad incurable y oran, ayunan, toda la iglesia ora y ayuna y el Señor no lo sana? Y muchas veces decae su fe. ¿Y a qué voy con eso? ¿Dios puede o no puede? Así lo hace y puede. Él hizo todo el universo con su palabra. Él solo miraba a los enfermos y decía, sed sano, listo. Solo necesitamos una palabra. Pero, ¿y si no lo hace? Ahí es donde la fe vale, hermanos. Ahí es donde nuestra fe vale. De que nosotros seguimos con fe aún bajo las circunstancias difíciles de nuestra vida. Seguimos creyendo en Él. Seguimos con fe. Y la historia de Daniel termina, de Sadrach, Mesach y Abednego, perdón. Porque Daniel no fue echado en el horno de fuego, fue echado en la cueva del león. ¿No? La historia de esos tres jóvenes sigue que cuando lo echan en el fuego, el rey mira y dice, no echaron tres, veo cuatro y uno semejante al Hijo de Dios. Entonces, hermano, en tus pruebas, en la prueba que nosotros pasamos, el mismo Hijo de Dios viene a estar presente con nosotros. Nosotros vemos ahí, la oposición sigue. Nosotros vemos cómo el Señor sigue haciendo. Yo me acuerdo muy bien cuando estaba pasando en esa época difícil, yo empecé a ir a predicar en moto por todo lado, pero no es porque me encantaba la moto, aunque me gusta. Y una vez la vendí, mi mujer me dijo, véndala y después te compras otra, y hasta ahora no me deja comprar otra moto. Bueno, yo iba a predicar en moto, no porque me encantaba, porque agarré lluvia predicando en varios lugares, volvía feliz porque llegaba sopado, había predicado. Yo iba a predicar en moto porque no tenía dinero para poner gasolina al auto cacharringo que yo tenía. Una vez fui a predicar en una obra misionera, 3 horas de acá más o menos, y en el camino pasé por una parte ripa y me caí y le galé con la mano toda rapada, llena de sangre, pero feliz. Imagínate, hermano, eso no es nada. Eso no es nada. Me acuerdo muy bien también cuando Dios puso en nuestro corazón de ir predicar en el río Chapare. Aquí está Sergio Montero, también fue Rolando, el papá de Melanie, el papá de Lucas, y Benjamín fue con nosotros a entregar Biblia, a predicar el Evangelio. Y cuando nosotros fuimos a predicar, la primera intentada de ir, de la nada, en plena carretera, un borracho le choca atrás del barco de Sergio, lo dobla, el motor le quebra parte del motor. ¿Por qué? ¿Coincidencia? No. Satanás no queríamos que llegáramos al río Chapare. ¿Ok? Hemos analizado, no ayunamos como deberíamos. Vamos a reprogramar la fecha, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a prepararnos. Sergio arregló su barco, lo acomodó y ahora vamos. Cuando tocó ir, nosotros teníamos el grupo de matrimonio en la casa. Y en ese grupo de matrimonio había un piloto de helicóptero y también estaba el yerno de un oficial de alto rango de la Fuerza Aérea. Y cuando escuchó la historia dijo, Daniel, tú pareces gringo, aunque falso gringo brasileño. ¿Vas a ir al río Chapare a entregar Biblia y predicar? No, están locos, no pueden ir, no sabemos si vuelve. Y despertó un poco de miedo en la familia y terminó que mi cuñado le llamó de Brasil y dijo, Daniel, está bien, sé que tú eres un loco, pero si tú vas a ir, llame a su hijo mayor. Y Leo quizás se acuerda de eso, que lo llamé y le dije, hijo, si no vuelvo, siga tú cuidando la familia, tú eres el hombrecito mayor. Y fuimos, hermano, y sinceramente no tuvimos riesgo ninguno. Pero en este
viaje, fue cosa increíble. Un día un señor estaba y yo llegué con la Biblia y empecé a hablarle el evangelio del Señor y hablar de Jesús, y de repente llega Sergio a mi hombro y toca mi hombro y dice: Pastor Daniel, pero pregúntale si él sabe quién es Jesús. Yo hablando de Jesús, Jesús murió, Jesús vino, dejó el cielo, papá. Pregúntale si él sabe quién es Jesús. Y le pregunté, ¿se acuerda, Sergio? Le pregunté: ¿tú sabes quién es Jesús? Él dijo: no. ¿Tú nunca escuchaste hablar de Jesús? No. Hermano, aquí de Villa Tunari, bajando unas 5 horas en el barco, ¿tú nunca oíste hablar de Jesús? No. Una alma que nunca había escuchado en su oído el nombre de Jesús. No necesitamos ir a África, sí necesitamos. A China o donde Dios nos mande. Yo creo que vamos a hacer una iglesia misionera, que vamos a mandar misioneros a todo el mundo. Creo, hasta que el Señor venga. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Pero aquí hay mucha necesidad. Vemos la historia de los Araúna, no lo voy a contar, muchos saben. Cuando hubo oposición, cuando alguien dijo es muy peligroso, hay una persona que tiene todo tipo de arma allá, un poco causó una molestia en mi familia, voy, no voy, el Señor lo puso a un lado, el Señor lo mandó a la cárcel por un tiempo para que el evangelio sea predicado, y terminó que el año anterior a esa persona, cuando hubo la predicación del evangelio, nosotros llegamos a la tribu y estábamos subiendo el barranco, viene una persona y dijo: tal persona, no puedo decir nombre, tal persona está aquí. Amén, yo estoy orando por él. Cuando hablamos del Señor, aceptó Jesús, y cuando hice el desafío al bautizo, él se paró y dijo: yo quiero ser el primero de la lista. Y fue bautizado, y 36 personas más. El Señor es quien va por delante. La Biblia dice que Dios iba por delante mandando a Vespa para expulsar a los enemigos. El Señor va a hacer como Él quiera. Solamente Él quiere que nosotros vayamos. Aquí nosotros vemos que un ángel llega, abre la puerta. Y cuando el ángel abre la puerta, no le dice: mire, váyanse de aquí, vayan allá donde el evangelio es más fácil. El ángel le abre la puerta y mire lo que dice. El ángel abre la puerta, volvamos allá a Hechos capítulo 5. El ángel abre la puerta de la cárcel y le dice así: un ángel del Señor en la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándole dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Yo estaba diciendo: vuelvan al templo, vuelvan a predicar. Y hermano, aquí es lo que le voy a decir: no espere a que tus problemas se solucionen para después usar y predicar el nombre del Señor. Me acuerdo muy bien en esa época bien difícil en mi vida, yo tenía un autingo cacharro que valía $1,000 y pocos que había quedado. Yo no estaba esperando una camioneta como la que tengo hoy para ir a predicar. No estaba esperando, ponía los parlantes atrás. El pastor Seba sabe mucho de la historia. Nosotros hemos inundado las circunvalación de la iglesia que servíamos con el pastor Seba. Él fue parte de muchas campañas que hacíamos predicando el evangelio. Hermano, no espere condiciones para predicar el evangelio. Solamente empieza a testificar. Aquí Él manda a predicar. Y nosotros vemos que Él lo legan, en la cárcel cerrada, pero nadie adentro. Y cuando Él lo ven, vuelven y dice: están predicando en el templo. De repente el capitán va a traerlo, porque los sacerdotes mandan traerlo. Cuando va a recogerlo, lo traen con amabilidad. Y me hace mucho acuerdo cuando un grupo de 50 soldados va a traer a un profeta y dice: te queremos llevar preso al rey. El profeta dice: si soy profeta, que caiga fuego del cielo. Pum, cayó fuego, mató a los 50. Vino otro batallón de 50, oró, cayó fuego del cielo, mató a 50 más. El tercer batallón se humilló y dijo: yo soy siervo como tú. Lo reconoció como un siervo de Dios y él dice: bueno, voy a ir con ustedes. Aquí también lo llevaron, le pidieron para ser llevado sin violencia. La próxima, por favor. Él fue interrogado por el sumo sacerdote. Después más adelante el
sumo sacerdote, le da la orden de no predicar. Pero él dice así: le hemos dado la orden de no predicar, pero ustedes llenaron a Jerusalén del evangelio. Hermano, ¿sabe cuál es la iglesia que más crece hoy día? No es la iglesia de Bolivia, libre para predicar. No es la iglesia de Brasil, libre para predicar, de Estados Unidos, libre para predicar. La iglesia que más crece hoy día es la de China perseguida y de Irán. Yo escuché que una de las iglesias que más crece hoy es Irán, donde son perseguidos, donde le prohíben de predicar, donde su cabeza rodan por predicar el evangelio. Hermano, y aquí Pedro tiene la oportunidad de hablar el evangelio a ellos. Mire el versículo 29 aquí. Ellos dicen así: pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestro Padre resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecado. Entonces aquí nosotros vemos, hermano, que el Señor levantó a ellos para ir en contra de la religión actual, que habían hecho un dominio sobre todos los sacrificios. ¿Se acuerda que ellos tenían mucha ganancia en todo lo que eran los sacrificios del templo? Y ellos fueron ofendidos. Ellos no querían que el imperio de ellos pueda caer. Y Pedro llega y le habla del evangelio en alguna poca palabra, hablando de Jesús. Pero aquí nosotros vemos así que ellos empiezan a testificar. Ellos dicen así: y nosotros somos testigos de esa cosa. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Aquí nosotros vemos que son testigos. ¿Qué es ser testigo? ¿Qué es ser testigo? Ver y hablar lo que vio. Hermano, quizás nosotros no hemos visto casi cosas tan grandes, pero yo le pregunto: la cosa que Dios ha hecho en tu vida, ¿tú estás siendo testigo a otro o te estás callando? Por eso Hechos 1:8 dice: recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré testigo en toda Jerusalén, Judea, Samaria y confines de la tierra. Yo le pregunto: ¿tú has ido a predicar a Samaria o Jerusalén o Judea? ¿Sí o no? ¿Ha ido allá? Yo tampoco. Entonces estamos desobedeciendo, siendo rebeldes. No, porque cuando Dios dice Jerusalén, ¿cuál es tu Jerusalén? Tu casa, tu familia. ¿Cuál es tu Judea? Los compañeros de trabajo, los que están más lejos. ¿Cuál es tu Samaria? Los enemigos. Los samaritanos eran enemigos del judío. ¿Se acuerda la mujer en el pozo cuando Jesús le pide agua? Dice: ¿cómo tú puedes pedirme agua? Y Jesús ahí le habla al Señor y le habla que también ellos adorarían al Señor. Entonces nosotros vemos en Hechos 8:1 que viene la persecución. Cuando viene la persecución, porque entre el capítulo 1 y 8, nosotros vemos que la iglesia se acomodó muy lindo. Es muy lindo venir aquí, sentir la presencia de Dios. Es muy lindo. Entonces yo solo voy a venir aquí, la presencia de Dios solo está aquí. No, la presencia de Dios es para ser llevada afuera. Como la oración que hacemos todos los cultos del domingo, la iglesia que se esparce. Queremos ser una iglesia. Eso no es una iglesia, eso es un lugar de reunión. Nosotros decimos iglesia porque el término conocido. ¿Quién es iglesia? Tú eres iglesia. Yo soy iglesia cuando sale afuera. Somos luz allá en el mundo. Somos el evangelio que puede llegar y entrar allá afuera. Apocalipsis, cuando habla, solo los cobardes y mediocres no son testigos. Ese pasaje de Apocalipsis, el Señor habla que y da una lista de pecados muy grande, pero dice: y los cobardes. ¿Cómo hay cristianos cobardes? ¿Cómo hay? Yo he sido por mucho tiempo de mi vida cobarde, hasta que el Espíritu Santo me tomó y empecé a ser audaz como Él quería. Amén. La próxima, por favor. El consejo de Gamaliel. Gamaliel, ¿qué era? ¿Sabe quién era Gamaliel? Era uno de los del consejo, uno de los saduceos,
y era el maestro de ¿quién? ¿Quién se acuerda? Maestro de Pablo. Maestro de Pablo. Pablo después perseguía a los cristianos, los mataba y llevaba la ropa, rendía cuenta a ellos. Pero aquí Dios lo toma a Gamaliel y dice que le da un consejo. Dice, en mucha historia anterior, él cita ahí nombres de personas que se levantaron diciendo que eran siervos de Dios, pero que murieron y no prosperaron. No prosperaron. Y aquí él dice, por tanto en ese caso le digo que no tengo nada que ver con ese hombre y déjenlo en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlo. No sea que se alien luchando contra Dios. Próxima. El último punto de la predicación. Nosotros vemos acá como, abra su Biblia en Hebreos, capítulo 11. Y aquí en Hechos 5 dice así, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, porque ¿qué hizo antes? El concilio, antes de soltarlo, ¿quién se acuerda lo que hizo? Ronnie ha leído, Fernanda ha leído el pasaje. ¿Qué hicieron? Los azotaron con un cinturón sencillo, no, con una chinela como hacía nuestra madre, que nos agarraba muchas veces, no podía agarrar ahí al vuelo, era campeona de tiro en la chancleta, ¿no? No, le azotaron. Por lo normal era 40 menos 1, 39 azotes, de lo mismo que recibió Jesús con azote punta de fierro o de hueso. Lo azotaron. Después que lo azotaron, ellos se regocijaban de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y aquí nosotros vemos una simple figura de cómo terminaron muriendo. Pedro, crucificado de cabeza abajo. Simón, Andrés, Felipe, crucificado. Pablo, Bartolomé, decapitado. Santiago a espada. Tadeo, también con hacha. Mateo, acuchillado. Matías, quemado. Santiago, apedreado. Y el único que murió de viejo, Juan, que escribió en el exilio el Apocalipsis. Hermano, Dios prometió que nada nos haría daño. Dios falló. ¿Falló? ¿Falló o no falló? Dios falló cuando fueron crucificados. Dios falló cuando fueron decapitados. No, hermano, hoy día se viene predicando un falso evangelio. Hoy día es un evangelio, venga Cristo y pare de sufrir. Pero hermano, el evangelio no es ganancia. El evangelio es cruz. El evangelio es cruz. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. La doctrina de la prosperidad es buena, tiene dos caras. Yo creo que Dios bendice a sus hijos. Bendice. Deuteronomio 28, léalo. Deuteronomio 30, léalo. Pero tiene doble cara. También Jesús dijo, en el mundo tendréis tribulación. ¿Y qué pasa si Él prometió de que nada les haría daño y de repente mueren decapitados? ¿Qué diría su esposa? ¿Qué dirían sus hijos? Jesús prometió, mire, mi papá cómo terminó. Lee Hebreos. Hebreos cuando habla del capítulo 11, cuando habla de la fe. Hay mucho pasaje lindo cuando habla de Sara, que era estéril y se embarazó con 90 años, y hay mucha parte linda. Pero el centro de Hebreos, cuando habla de la fe, el centro de ese capítulo no está hablando de las cosas buenas que recibimos. No está hablando por la fe, Dios me dirigió para hacer un negocio, aunque creo sí que lo hace. Y yo tengo muchos ejemplos de eso. Aunque tengo muchos ejemplos que por la fe, cuando faltaba lluvia, llovió. Y cuando no necesitaba lluvia, no llovió. Tenía que sembrar, tenía que cosechar, tenía que fumigar y orar. Y Dios paró la lluvia, lo hizo. Hay muchos ejemplos. Pero aquí, cuando habla de la fe, en Apocalipsis 2, dice: sé fiel hasta la muerte.
sé fiel hasta la muerte, Apocalipsis 2:10, y te daré la corona de vida. Hermano, muchos quieren ver la gloria de Dios, pero no quieren morir. Y no le digo que tú tengas que morir decapitado o crucificado como Jesús fue. Tú debes empezar a morir a tu carne. Tu mayor enemigo no es el diablo, es tu carne. Tu mayor enemigo es tu yo. Amén. Aquí dice Hebreos 11, pueden pasarlo, levita, por favor. Hebreos 11, versículo 13. Todos esos murieron en fe, sin haber recibido la promesa, pero habiéndola visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 16, porque anhelaba una patria mejor, es decir, celestial, porque Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Y el versículo 35, las mujeres recibieron a su muerto mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insulto, azote y hasta cadena y prisión. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Y sigue la historia. Hermano, próxima, ellos perseveraban en la misión. Y todos los días, en el templo y en las casas, no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. No cesaban. ¿Dónde predicaban? El templo y en las casas. Nuestra predicación próxima debe ser arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo ese pasaje, la predicación de Juan Bautista era así. No era ven a Jesús y pare de sufrir, era arrepentidos. Hoy día hay un evangelio light. Nosotros vemos que hay muchos lugares que solo hacen un show, pero no se predica el arrepentimiento. El evangelio habla de la predicación del arrepentimiento. Yo no puedo alegar a una persona que es borracha y decir, acepte a Jesús, pero siga tomando su traguito. El Señor dice, arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Y es por eso que como también visión de remanente de la iglesia nosotros tenemos, y es importante que tú memorices. Mira, en pocas palabras, si tú haces parte de esa iglesia, tú tienes que captar la visión que está sacada de varios textos de la Biblia. Buscar, conocer y llevar a Jesús a nuestra familia y al mundo. Buscar, conocer y llevar a Jesús a nuestra familia y al mundo. La próxima, por favor. Nosotros vemos la aplicación. La iglesia fiel experimentará tanto el poder de Dios como la oposición del mundo. Aplicaciones de todo el texto. El llamado cristiano es obedecer a Dios sin importar el costo. Sin importar el costo. Dios sigue abriendo puertas sobrenaturales para que su palabra avance. Y quiero que tú sepas una cosa, hermano. La gran y última señal para que Jesús venga no es terremoto ni guerra como vemos ahora por todo lado, inclusive en Israel, que también es señal. Han visto el Eufrates secando. Esa semana que pasó, solo le doy un pantallazo, hermano, para no digo ni el día ni la hora. La Biblia dice nadie sabe el día y la hora que el Señor vendrá, pero la Biblia dice el río Eufrates se secará para pasar las tropas que van a atacar a Israel. Nosotros vemos esa semana anterior, esta semana que pasó, se firmó un acuerdo entre Rusia, Corea del Norte y China. Gog y Magog preparándose. Hermano, no es tiempo de aplicar escatología. Solo abra su oído, solo abra su oído. El Señor viene y nosotros debemos estar preparados. El Señor viene y Él quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Hermano, Dios es exigente. Yo lo que más imagino como amor en mi vida, un día llegar a ser viejito al lado de mi esposa y no me va a importar su arruga que tenga, porque yo la amo y siempre la voy a amar. Pero el Señor quiere una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa delante de Él. La oposición no debe apagar nuestra pasión por Cristo, sino afirmarla. Debemos gozar en el sufrimiento, es evidencia de una fe madura y centrada en el reino.
Conclusión. Hechos 12:42 nos muestra una iglesia valiente, obediente y firme ante la oposición. Ellos vieron el poder de Dios, ellos sufrieron la oposición, ellos decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres y ellos se gozaron al ser perseguidos por Cristo. Y la última dos preguntas que le dejo, quiero pedir que se pongan de pie en ese momento. ¿Estás dispuesto a ser fiel aunque cueste? Hermano, si tu amigo del colegio o de la universidad te dice el cristianito, el aleluya, ¿estás dispuesto a recibir bullying por eso? Hermano, no es nada comparado con lo que ellos pasaron. ¿Podrá el mundo decir de nosotros que no dejamos de predicar a Cristo cada día en el templo y por la casa? ¿Será que tú, siendo testigo, puedes decir, no he dejado de predicar a Cristo cada día de mi vida? ¿Sabe qué? Y Dios te va a dar oportunidad. Dios te va a poner personas esa semana, hermano. Le hago un desafío. Le hago un desafío y vas a ver cómo esa semana Dios te va a poner personas para que tú hables del Señor. Y ahora, mientras cantamos esa canción, que es una canción que dice que aún en los momentos, aún en la tribulación, aún en las dificultades, nosotros decidimos seguir a Cristo, obedecer. Y yo quiero hacer un desafío. Dios, ponga tu corazón para obedecer al Señor. Dios, ponga tu corazón para decir, Señor, heme aquí. ¿Quién soy yo? No soy nadie, pero tú eres el que debe ser glorificado en mi vida. Amén. Mientras cantamos esa canción, cierre sus ojos, pero abra tu corazón.